Saludos chicos y chicas, de nuevo nos volvemos a encontrar por acá. Este video es para continuar el proceso que hemos venido realizando a través de los meses anteriores debido a la emergencia COVID-19 que pues, afecta a nivel mundial y particularmente en nuestro país de una manera bastante fuerte. Entonces por acá seguimos en el proceso que nos corresponde. Vamos a conversar hoy de un tema que se llama clasificación de expresiones algebraicas. Lo primero que vamos a tener como clasificación es ¿qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica que posee solamente, y esto es de resaltar, solamente factor numérico y factor literal. Es decir, no posee signos de suma, resta ni divisiones entre factores literales. Quiere decir que no vamos a tener ni un factor literal dividiendo, o sea, no va a haber ninguna letra, ninguna variable dividiendo en la parte del denominador de una fracción. Por ejemplo, vamos a tener estas expresiones, por ejemplo, esta primera expresión, ahí está el factor numérico que es el 2 y está el factor literal que es XY. En este segundo también tenemos el factor numérico que es menos 7 y el factor literal que es a a la 2, b a la 5, c. Este otro tercero también por acá, que también tiene su factor numérico, que es 4 séptimos, y el factor literal, que es t a la 3g. Este último no es un monomio. ¿Por qué? Porque tiene en el denominador de la fracción una variable, que es esta z. Entonces, este no es un monomio. Siempre y cuando encontremos o una suma o una resta, o en el denominador de la fracción una variable, vamos a estar en presencia de una expresión que no es un monomio. ¿De acuerdo? Después vamos a definir qué son monomios semejantes y lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que dos o más monomios son semejantes si poseen el mismo factor literal, sin importar el orden. Es decir, cada variable tenga el mismo exponente en cada monomio. Por ejemplo, vemos aquí hay varias opciones. Vean en la primera, el primer monomio que aparece ahí, dice 17, b a la 2, c a la 5a. Aquí no interesa el número, ¿de acuerdo? Aquí lo que interesa son las letras, las variables y los exponentes. Por ejemplo, en el primero b está a la 2. En el segundo, b está a la 5. Como no tienen el mismo exponente, automáticamente esos dos monomios no son semejantes. O sea, yo no puedo decir que ese 17, b a la 2, c a la 5a es semejante con el que sigue. ¿Por qué? Porque en el b el exponente es diferente y en el c también es diferente. Vean, por ejemplo, el que sigue. A a la 2, b a la 5, c. En el segundo. En este segundo que está aquí. En el tercero, A está a la 2, B está a la 5 y C está sin exponente, igual que en el segundo. Aunque estén en otro orden, no importa. Vean el tercero, por ejemplo. Están en el mismo orden, A a la 2, B a la 5 y C. En ese caso, cuando las variables con todo y el exponente son iguales, aunque estén en desorden, estamos en presencia de monomios semejantes. Continuando con la clasificación, vamos a tener lo que es un binomio. Un binomio es la unión de dos monomios no semejantes entre sí por medio de una suma o de una resta. O sea, vamos a tener dos monomios que no son semejantes, o sea que las variables tienen diferente exponente, unidos o con suma o con resta. Por ejemplo, tenemos estos dos. Vean el primero. En la primera expresión hay un más. Y se va a dividir en dos partes. Cada una de esas partes se llama llamar término. Entonces vean que tiene dos términos. El X en la primera está a la 3 y en el segundo está sola. Entonces quiere decir automáticamente que no son semejantes. Por lo tanto hay dos términos diferentes. En cambio, en la segunda expresión, que está por aquí, aunque tiene un menos y hay dos términos por aquí, vean que los monomios son semejantes. En el primero dice AB y en el segundo también está AB.
A sin exponente y B sin exponente en ambos casos. Eso quiere decir que estos se toman como si fuera un solo término. Por lo tanto, esto no es un binomio. Ahora la clasificación de trinomio, que es la siguiente forma de clasificación. Un trinomio es la unión de tres monomios no semejantes entre sí por medio de sumas o restas. Por ejemplo, esta expresión que está por aquí. Esta expresión tiene la particularidad de que si ustedes se fijan, la A está sin exponente en los tres casos. Pero, por ejemplo, en el primero y en el segundo, la B no tiene exponente, pero en el tercero sí. En el primero y en el tercero existe una C, pero en el segundo no. Entonces, ninguno es semejante porque no tienen ni las mismas variables, ni los mismos exponentes en cada variable. Por lo tanto, esto es un trinomio, tiene tres términos, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. La siguiente clasificación es polinomio. En realidad, un polinomio es una expresión algebraica formada por uno o más monomios, no semejantes entre sí, si son dos o más, que están unidos por medio de sumas y restas. Ahora, yo le llamo polinomios a todas las expresiones algebraicas, monomio, binomio, trinomio, y los que tengan más de tres términos diferentes. Por ejemplo, esta expresión, véanla ahí, que es la misma del trinomio, solo que aparece un término más, que es el 6, el más 6. Entonces vean que aquí hay 1, 2, 3 y 4 términos que son diferentes. Entonces, a partir de 4, 5, 6, 7, etcétera, vamos a llamarlos solamente polinomios. Los que llevan un nombre especial son los monomios, los binomios y los trinomios, que son los que tienen cantidades específicas de términos. Por ejemplo, el monomio tiene un término, el binomio tiene 2 y el trinomio tiene 3. Ahora vamos a pasar a hacer operaciones con expresiones algebraicas. Esto se va a dividir en dos partes. Primero vamos a hacer operaciones con monomios y el siguiente video vamos a hacer operaciones con polinomios, binomios, trinomios, etcétera, para que ustedes vean cómo es que funcionan y cuáles son las diferencias de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de la suma y resta de monomios. Por ejemplo, tenemos este primer caso. Solamente vamos a poder sumar o restar monomios semejantes, que eso es algo importante. Si los monomios no son semejantes, no podemos realizar la suma ni la resta. Si no son semejantes, la dejamos como está. Pero si son semejantes, entonces sí podemos hacer el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos 7x más 4x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar las x, que eso es lo que está repetido, y vamos a encerrar entre paréntesis lo que queda. Si yo quito las x de aquí, si yo elimino esta x de aquí, elimino esta otra x, me queda 7 más 4, ¿cierto? Lo voy a poner entre paréntesis y le voy a agregar la variable que quité una vez. Y la operación que hago es resolver únicamente lo que está dentro del paréntesis. En este caso daría 11 y le agrego la x. Véanlo en otro caso. Por ejemplo, aquí, dos monomios semejantes igual. Quito el factor literal, que es lo que se repite. En ambos casos, quito el x a la 4y, quito el x a la 4y, y meto entre paréntesis lo que queda, y le agrego el factor literal una vez. Entonces hago 3 menos 7, y eso me da menos 4, y le agrego el factor literal. Ahora veamos, como parte de esas mismas operaciones, la multiplicación de monomios. Entonces, en cuanto a la multiplicación de monomios, se van a poder multiplicar cualquier cantidad de monomios, no importa si son semejantes o no. Se puede multiplicar cualquier número de monomios entre sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por partes. Vamos a multiplicar los números con los números y las letras con las letras, pero lo vamos a hacer en orden. En este caso vamos a hacer las x con las x, las y con las y y la z con la z, que son las variables que están ahí. Y vamos a meterlo en pequeños grupos entre paréntesis. Por ejemplo, tomo los números y multiplico solo el 7 por 4, que son los números.
Tomo las x y las multiplico, el x a la 4 por x, que son solo las x. Tomo las y las multiplico y por y, porque son las y de cada uno, y como la z solamente está presente en uno de los términos, la dejo ahí aparte solita. No la multiplico con nadie, pero la dejo ahí. ¿De acuerdo? Y resuelvo las operaciones una por una. Si multiplico 7 por 4, me da 21, ¿correcto? Si multiplico x a la 4 por x, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es contar cuántas x hay en total. En esta primera parte hay 4 y en esta otra parte hay 1. ¿Cuántas x en total hay? 5. En esta parte, en las y, ¿cuántas y en total hay? 2. Entonces va a quedar y a la 2. Y z solamente queda 1. Véanlo así. 7 por 4, 21. X en total habían 5, por eso queda x a la 5. Y en total habían 2, por eso queda y a la 2. Y la z, como solo había 1, se queda 1. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración, estas son las operaciones que nosotros vamos a ver esta semana. Yo les voy a anexar algunos ejercicios para que ustedes puedan completar esta parte y practiquen un poco esta parte de la clasificación de monomios, binomios, trinomios, polinomios, y que practiquen también las operaciones. Nada más recuerden que entre suma y resta, si no son monomios semejantes, no se les hace nada, solo se les hace algo a los monomios semejantes.